Bueno, eh, en esta oportunidad me es grato presentar a la doctora Rebeca Suárez Álvarez, doctora en Comunicación Social por la Universidad de San Pablo, CEU, y ayudante de doctor en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, posee dos máster, uno en radio y otro en Comunicación de Institución Pública y Políticas. Miembro del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Comunicación, Sociedad y Cultural de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus principales líneas de investigación son la comunicación social digital, públicos vulnerables, menores, consumo y audiencia digital. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y en la actualidad es investigadora en el proyecto Nuevos Escenarios de la Vulnerabilidad Digital, alfabetización mediática por la sociedad inclusiva. Eh, en ese sentido, siendo martes 4 de julio a 11:07 horas peruana, eh, vamos a tener una entrevista semiestructurada con la doctora Rebeca Suárez Álvarez, el cual respaldará a esta investigación denominada Construcción de Aprendizaje Significativo en Modalidad Blended en Universidad 2023. Me presento, quien les habla, Adrián Mateo Bustamante. En ese sentido, doctora, con su autorización y consentimiento, si está de acuerdo en continuar con esta entrevista semiestructurada, diga sí, caso contrario, no. No, sí, sí. Sí, encantada. Ok. Eh, Según usted, ¿cómo describirías el enfoque constructivista en el contexto del aprendizaje significativo de los estudiantes? Pensemos que el enfoque constructivista lo que permite es que los estudiantes desde un inicio desarrollen sus propias herramientas, su propia capacidad de aprender, ¿vale? Son metodologías activas, que lo que hacemos nosotros de los docentes, lo que hacer es ayudarles o incentivarles, fomentar ese pensamiento crítico, esas conductas, esas actitudes, que para que tengan ese enfoque constructivista y sean capaces de ellos mismos de ir construyendo su propio conocimiento. Ok, gracias. Según su experiencia, ¿de qué manera este enfoque constructivista contribuye a la construcción del aprendizaje significativo en modalidad blended? Sin duda está muy vinculado y tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque al final lo que intentamos o lo que pretendemos los docentes desde este enfoque constructivista, desde construcción, es que esos conocimientos previos, ese aprendizaje que ya tienen previos, que lo puedan utilizar para adquirir nuevos conocimientos. Que es eso en lo que consiste el aprendizaje significativo. Aprovechar aquello que ellos ya tienen. Ellos ya conocen que incluso en muchas ocasiones cuando estás trabajando con los estudiantes no saben tan siquiera que tienen ese conocimiento desarrollado, poder explotarlo o poderles incentivar, poderles ayudar a que puedan extraerlo, que puedan fomentarlo para crear nuevo conocimiento, que es hacia lo que vamos, para crear nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes. Gracias. Como experto al tema, ¿qué entiende usted sobre la conceptualización de motivación en el aprendizaje en modalidad blended? A ver, la motivación es una de las cosas más importantes y más complicadas, ¿vale? Para nosotros los docentes. Al final tú quieres o tú deseas que tus alumnos estén motivados, tengan ganas de aprender, tengan ganas de conectarse a las clases, tengan ganas de participar, que es una cuestión complicada. Entonces, la motivación es fundamental. En muchas ocasiones haré mucho debate pedagógico, que usted, Adrián, lo sabrá, entre si somos nosotros los docentes los que debemos motivarles o ellos tienen que también fomentar su motivación con distintas... Entonces ahí hay un debate entre pedagogos, profesores, porque en verdad, entonces es fundamental, porque al final esta metodología, al final conectarse online, tiene muchos beneficios, pero también tiene el inconveniente, uno de los mayores inconvenientes, que es la falta de esa relación personal que se crea en las clases, cuando los alumnos asisten a las clases. Esa relación personal, ese contacto, que es verdad que con esta modalidad tiene muchísimos beneficios. Yo, de hecho, doy clases a través del aula virtual, habitualmente, y es verdad que te permite unas clases síncronas ágiles, que te permite poder colaborar con los alumnos. Yo, de hecho, incluso ellos hacen presentaciones a través del aula virtual, igual que si estuviesen en una reunión a nivel internacional y tuviesen que defender un proyecto para una compañía o para un periódico o para lo que sea. Entonces yo también lo hago. Pero es cierto que la motivación es fundamental, pero también es cierto que es uno de los aspectos más difíciles de conectar o de conseguir,
en esta modalidad. De todas formas, luego ya yo con uno de los proyectos que he realizado este año sí he conseguido motivar a los alumnos con un proyecto educativo que hemos tenido. Yo luego os lo contaré en unas preguntas más adelante. Y sí que ellos se han sentido motivados y además luego a posteriori yo les hice una encuesta y les ha gustado bastante el proyecto. Entonces sí que tiene que ver mucho que ver, pero es verdad que, o sea, es que es muy difícil el tema de la motivación, pero también tiene mucho que ver con la metodología que empleemos los docentes. Sí, gracias. Según su experiencia, ¿de qué manera la motivación en el aprendizaje contribuye a la construcción del aprendizaje significativo en modalidad blended? Por lo que hablábamos previamente, la verdad es que la motivación es fundamental, porque si ellos mismos no quieren conectarse o ellos mismos no quieren seguir las clases, tanto síncronas como asíncronas, entonces es complicado, pero es fundamental, porque eso es lo que hablábamos antes, ese aprendizaje significativo, tú lo puedes potenciar y nuestro trabajo como docentes es potenciarlo para adquirir nuevos conocimientos, evidentemente, de acuerdo, para vincular la experiencia, el aprendizaje con con la motivación del alumno. Es verdad que es lo que es lo más complicado. De hecho, la teoría de la cognición se vincula mucho con este aprendizaje significativo y, y la motivación, ya os digo, lo que yo creo que un poco al hilo de lo que contestaba antes, ese construir mensaje significativo tiene que ver mucho con esas metodologías que ahora, es lo que hablábamos antes, los profesores estamos poniéndonos muy al día y estamos muy implicados en nuevas metodologías de innovación docente que consigamos potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos y más en esta modalidad que es un poco más, no sé si más complicada, pero sí es diferente a lo que es la presencial, evidentemente. ¿Sí? Según su experiencia, conceptualizar sobre la teoría de cognición situada relacionada con el aprendizaje significativo en modalidad blended. Mira, pues un poco vinculado con lo que estaba hablando, a esta teoría de la cognición, evidentemente, que se relaciona con ese aprendizaje significativo. Contribuye directamente, es verdad, la teoría es que esta teoría al final depende de que el aprendizaje se vincule entre la experiencia y la motivación. Lo veremos, lo contestaremos un poquito más adelante si usted quiere, pero tiene que ver mucho con esas prácticas que les vamos a poner a las clases, que les vamos a hacer presentar, que tienen esos trabajos colaborativos y trabajos por proyectos que tienen que ir aceptando. Al final, la teoría de la cognición lo que permite efectivamente es potenciar ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje previo para crear lo que hablábamos antes, pues un nuevo aprendizaje, comprensión, una retención de información. Okay, gracias. Según su experiencia, ¿de qué manera la teoría de cognición situada contribuye a la construcción del aprendizaje significativo en modalidad blended? Creo que es un poco... Al final, la teoría de la cognición, así como el enfoque constructivista, al final proporciona herramientas a los alumnos para poder ir a aprendizaje y a nosotros también como docentes. ¿Vale? Al final nos permite, pues eso, fomentar esos enfoques, implicar al alumnado a través de esa motivación que hablábamos previamente. ¿Cómo lo llevamos a cabo y cómo se puede vincular? Evidentemente son con ejercicios prácticos con los que se sientan motivados. Es la única forma, o yo creo, seguramente hay otros docentes que le comenten otras cosas, evidentemente, pero yo creo que es una de las formas más importantes al final trabajar con ellos de esta teoría, este aprendizaje, para poderlo hacer con ellos de manera práctica, sin duda. Gracias. Eh, ¿Cómo crees que las plataformas virtuales pueden contribuir a la construcción de un aprendizaje significativo en modalidad blended? Yo creo que son fundamentales y el desarrollo tecnológico de hoy en día nos permite esta construcción de este conocimiento significativo. Son fundamentales. Hoy en día las universidades tenemos esas plataformas virtuales, aulas virtuales, como las queramos llamar, estas plataformas con las que estamos trabajando ahora mismo, con Zoom o con otro significativo, porque te permite estar conectado, te permite trabajar con ellos, ya sea poder reunirte con ellos, poder trabajar con los alumnos cuando hablo, ¿vale? Con el alumnado, con los estudiantes. Entonces son fundamentales para poder construir construcción de este conocimiento. Gracias a la innovación tecnológica, este aprendizaje es posible, sin duda. Sí, gracias.
¿Qué características consideras que son fundamentales en una plataforma virtual para promover un aprendizaje significativo? ¿Qué características? Que permita una intercomunicación fácil, fluida con el alumno, sin duda, que permita poderle proveer a los alumnos de distintas herramientas audiovisuales, que puedan subirles vídeos, que puedan compartir audios, que puedan compartir imágenes, tú y ellos de una igual forma. No simplemente que se hagan sus tareas, sino que sea también un aprendizaje constructivista, un aprendizaje en el que ellos compartan con el resto de la clase esos aprendizajes, esas aportaciones. O sea, tiene que ser una plataforma completa y que permita, sobre todo, es lo que digo yo, hombre, evidentemente, con un buen servidor que garantice la conexión, la relación, o sea, que no se quede colgado, que no haya ningún problema técnico, evidentemente, pero sobre todo que sea una plataforma completa para poder potenciar este aprendizaje. Si es una plataforma que presenta carencias para esta modalidad de aprendizaje, entonces será muy complicado para el docente poder hacer una buena, poder aportarles a los alumnos, que al final que es para lo que estamos, un buen aprendizaje, unos buenos conocimientos. Al final es para lo que estamos los docentes, para ayudarles a prepararse para su vida profesional, para cuando terminen la universidad. Si no somos capaces, ya sea pues exactamente porque no tenemos una plataforma virtual medianamente operativa, será muy complicado proveerles de un conocimiento potente que les prepare para el día de mañana. Ok, gracias. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de recursos multimedia como videos, imágenes y presentaciones en la construcción de un aprendizaje significativo? Pues un poco al hilo de lo que hablaba antes, evidentemente es fundamental. Hoy en día los jóvenes viven hiperconectados. Los TICs, los inputs que reciben hoy en día son vídeos, son imágenes. También menos, es más a nivel educativo, PPTs o distintas presentaciones, pero como docentes, yo no sé si decir estamos obligados, pero casi podría decirlo, que estamos obligados a utilizar este tipo de recursos multimedia, porque son en los que ellos se mueven, son en los que ellos están creciendo y son en los que ellos están desarrollando. Yo, por ejemplo, en una de las prácticas que yo les mando es hacer vídeos, montar vídeos, porque pueden montar vídeos para Instagram, para sus cuentas personales, para tontear en TikTok, pero cuando ya estamos hablando a nivel educativo ya requiere una estructura, un pensamiento, una profundidad, una educación mediática que nosotros les tenemos que proveer. Entonces, estar fuera de los recursos multimedia a nivel docente no creo que sea la mejor idea, más en la sociedad en la que están creciendo ellos, que prácticamente nacen con un teléfono en la mano. Ok, gracias. Yo lo ¿Qué tipos utilizo de... mucho, por ejemplo. Yo sí utilizo muchísimos recursos multimedia. Ok, gracias. Eh, ¿Qué tipos de recursos multimedia Mira, consideras más efectivos para facilitar la comprensión y retención de información en el proceso de aprendizaje? en mi opinión, sin duda los vídeos, ¿vale? Más o menos cortos, pueden ser píldoras, pueden ser vídeos un poco más largos, un poco más cortos. De hecho, hay distintas metodologías como Flip Classroom, que lo que haces es colgarles píldoras, distintos métodos. Yo no tanto como píldoras les suelo colgar, sí que evidentemente comporto las clases con ellos y además que intento que sean unas clases participativas, en las que se sientan totalmente integrados, que compartan contenidos ellos también, lo que hablábamos antes, ellos también hagan presentaciones. Entonces, sin duda, los recursos multimedia, imagen, también podcast. Yo con ellos también he compartido con ellos distintos podcasts relacionados, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, para que viesen que estaban contando periodistas del mundo, de periódicos de aquí es España, del mundo, del país. Incluso hemos estado viendo de otros países cómo están enfocando la guerra, porque al final las perspectivas son distintas. Vosotros lo veréis allí en Perú, nosotros aquí en España, al final estamos en Europa, vosotros estáis en Latinoamérica, y es distinto, pero es distinto y tienen que aprenderlo. Y además es bueno que lo aprendan esos distintos enfoques, esas distintas maneras de ver el mundo, esas distintas maneras de narrar el mundo, porque al final vas a ser periodistas. Yo doy clases en periodismo y es de materia obligada. Y entonces, y yo con ellos lo hablo mucho, un periodista ya no solo tiene que escribir, tiene que montar vídeos, audio. Vete ahora a un periódico online. Ya no solo los periodistas ya montan vídeos y montan vídeos de calidad y buenos y los locutan. Entonces ellos tienen que aprenderlo también. Y yo los comparto. Yo en el aula virtual, en mi plataforma virtual de la universidad, les
subo vídeos. Algunos vemos en clase, otros los tienen que ver ellos en casa de manera síncrona, pero sí que yo creo que es una buena herramienta para que trabajar ellos. Y además es que es un mundo. Ok, gracias. ¿Cómo crees que las herramientas de colaboración en línea pueden fomentar la construcción de aprendizaje significativo en modalidad blended? Totalmente, al final es que cuando estás trabajando con esta modalidad tienes que fomentar esa colaboración entre el alumnado para que aprendan a trabajar de manera colaborativa. De hecho, una de las prácticas que yo más realizo con mis alumnos tiene que ver mucho exactamente es con aprendizaje basado en proyectos colaborativos. ¿De acuerdo? Y tienen que aprenderlo. ¿Por qué? Porque ¿en qué mundo están creciendo hoy en día? ¿En qué mundo estamos? En un mundo hiperconectado, en un mundo en el que tienes que trabajar con gente de otros países, ¿y cómo se trabaja? A través de plataformas virtuales. Mañana pueden tener una reunión o pueden formar de un grupo, de un equipo, formar parte de un equipo, que uno está en Australia, otro en Dinamarca, otro en Estados Unidos y otro en Argentina. ¿Y cómo se trabaja? A través de estas herramientas de colaboración y tienen que aprenderlas. Pues lo que os digo, mi objetivo siempre en las clases es que salgan lo mejor preparados para su vida profesional, que yo creo que es la responsabilidad de los profesores de universidad. Proveerles entonces, trabajar con esas herramientas es fundamental porque van a trabajar en el mundo de fuera de la universidad, van a trabajar con ellas. Ok, gracias. ¿Puedes mencionar ejemplos específicos de herramientas de colaboración en línea que consideres especialmente Mm. útiles para promover la construcción de aprendizaje significativo y por qué la consideras así? Cualquier plataforma, pues podemos estar hablando de Zoom, podemos estar hablando de un Teams, podemos estar hablando ya de desarrollos propios de las compañías, ¿vale? Intranets, dependiendo de la compañía en la que estén trabajando cuando salgan a trabajar. La aula virtual, por ejemplo. Nosotros tenemos alumnos que no cursan, que la cursan evidentemente online y están en otras partes del mundo. Están trabajando o por temas profesionales o por temas personales y a través de nuestra herramienta de la Rey Juan Carlos, de la Universidad de Rey Juan Carlos, nosotros trabajamos muy bien con ellos y trabajan muy bien y se les aporta conocimiento y se tiene un contacto directo con ellos, se hacen reuniones, pero las plataformas para aprender en colaboración yo creo que tienen que ver mucho con este tipo de plataformas que estamos compartiendo ahora mismo, aquellas que te permiten al fin y al cabo un contacto humano un poco más cercano con ellos, que es pues mediante imagen, poder ayudarle, poder seguir su desarrollo, que puedan preguntarte, poder cerrar tutorías, que puedan sentir que están haciendo su trabajo, evidentemente, y lo están haciendo con esta modalidad que estamos comentando, pero que nunca pierden el nexo de unión ni con sus compañeros ni con el docente. Ok, gracias. ¿Puedes mencionar ejemplos de herramientas de colaboración en línea que consideres efectivas para promover el aprendizaje significativo y cómo crees que impactan en la construcción del conocimiento? Sí, lo que hablábamos antes, yo creo que el aula virtual es fundamental. Creo que me he adelantado, que he fusionado un poco las dos preguntas, discúlpame, Adrián. Cualquiera me refiero. Herramientas que permitan esa conexión. Ya yo hablo mucho del aula virtual porque al final es la manera de conectarte con el alumno, esa plataforma virtual de la que proveen las universidades para poder trabajar con ellos y además potenciar su mensaje, su aprendizaje y su construcción del conocimiento. ¿Cómo lo hago? Pues evidentemente, como contaba antes, a través de producciones audiovisuales, sobre todo. Ok, Pero el Teams me vale, pero discúlpame, Teams me vale Zoom, me vale cualquier sistema que nos permita poder potenciar ese aprendizaje, sin duda. gracias. ¿Cuál es tu enfoque preferido al Mm. seleccionar y aplicar técnicas de enseñanza para fomentar el aprendizaje significativo en tus estudiantes? Para mí, sin duda, y yo creo que lo he comentado previamente, pero es el aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Yo creo que funciona muy bien con ellos, yo creo que les aporta el conocimiento, yo creo que les ayuda. Lo primero, esta metodología tiene bastantes beneficios. El primer beneficio que tiene es que al final del aprendizaje significativo
derivamos al aprendizaje basado en proyectos, porque todos esos conocimientos previos que tiene el alumnado los vamos a explotar, los vamos a poner en práctica a través del aprendizaje basado en proyectos colaborativos. ¿Y proyectos colaborativos cómo los traducimos? Hacen proyectos, hacen grupos. Bueno, no sé si me adelanto o no, pero por ejemplo, una de las prácticas que he hecho recientemente que ha tenido, además que les ha gustado mucho y ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en la asignatura de comunicación política, les he hecho hacer memes, ¿vale? O sea, que creen memes sobre asuntos de actualidad. Antes hablábamos de la guerra de Ucrania y tienen que hablar distintos memes. Entonces, ese hacer memes, esa construcción del meme, esa crítica que lleva el meme implícita y que esa denuncia que significan los memes, ellos tenían que unirse en grupos y hacer 3 memes por tema. Pues ha funcionado muy bien. Al final está basado en proyectos colaborativos, pero en la creación de memes. De hecho, hay estudiosos que están hablando de la metodología. Yo creo que todavía es pronto para hablar de esta metodología, pero surge de ahí, de ese aprendizaje significativo que tienen. Vamos al aprendizaje basado en proyectos colaborativos. ¿Por qué? Porque además tuvieron que presentarlos en clase en online. Todos los grupos lo presentaron para aprender y usar y trabajar y explotar ese aprendizaje significativo para construirlo en un nuevo aprendizaje. Gracias. ¿Puedes compartir Vale. alguna experiencia en la que hayas utilizado una técnica de enseñanza específica y hayas observado cómo promovió el pensamiento reflexivo y la construcción del conocimiento en tus estudiantes? Mira, sí, la práctica que te decía antes de crear memes ha funcionado muy bien, ellos están muy satisfechos, luego les hice una encuesta y les encantó hacerlos, y además era la primera vez que lo hacían a lo largo del grado, y estábamos ya en cuarto de grado, ¿vale? Otras experiencias que hemos utilizado mucho, ya os digo, sobre todo yo sobre todo en este caso porque era una cosa específica, pero por ejemplo yo trabajo mucho, ya digo, con aprendizaje basado en proyectos y con aprendizaje basado en proyecto colaborativo. Para que culminen en proyectos colaborativos tienen que hacer presentaciones, tienen que defenderlo, tenemos que criticarlo, ese pensamiento reflexivo que con los memes lo hemos conseguido, pero con otras prácticas también lo hemos conseguido. Yo lo he conseguido con otras prácticas, porque no solo exponer, es exponer, defenderlo que igual si estuviesen en una reunión profesional y aceptar las críticas del resto o dudas del resto de alumnos. Entonces eso es muy importante porque no solo les permite ver, bueno, pues aquí no puede ser que haya fallado o puede ser que esto no esté suficientemente trabajado, pero también les permite tener esa capacidad de reacción y esa capacidad de poder defender su trabajo. Ya os digo, el tema de los memes ha sido más reciente, pero también hemos hecho con WOCLab, hecho también prácticas con ellos. WOCLab al final es una herramienta de mobile learning que no disponemos en el aula virtual. Al final tú creas un cuestionario sobre un tema, en nuestro caso lo hice junto con otro profesor, él lo hizo en las clases de máster y yo lo hice en las clases de grado. A través del mobile learning, pues que es lo que hablaba al principio, al final tienes que aprovechar en el mundo en el que estamos prácticamente obligados los docentes a hacerlo. Entonces, aprovechando que todos tienen un móvil en la mano, íbamos a aprovechar para potenciar su aprendizaje. En este caso, creamos una serie de preguntas, el otro profesor en su grado de máster y yo o sea, en su máster y yo en su asignatura de máster y yo en mi asignatura de grado, y les creamos una serie de preguntas, pues había nubes de palabras, tipo test, con tiempo, una manera más relacionada quizá con la gamificación, un poco relacionada, pero realmente estaba vinculada con el mobile learning, porque lo hacían a través del móvil y contestaban a través del móvil. Y además esas respuestas luego se exponían en el proyector y se debatían en clase. Entonces, cualquiera de esas dos metodologías, yo creo que, además ya os digo, después nosotros hacemos encuestas y la satisfacción del alumnado es muy alto. Muy alto te estoy hablando de 9/10. O sea, 9 de cada 10 alumnos les gusta más estas metodologías que las metodologías tradicionales de tener a un profesor ahí dando la clase sin más. Gracias. ¿Cómo defines el concepto de aprendizaje reflexivo y cómo crees que puede contribuir a la construcción de un aprendizaje significativo? Al final el aprendizaje reflexivo es el aprendizaje crítico también. Es ver la realidad o estudiar la realidad y ser capaz de ver los distintos puntos de vista. No solo nuestro, que al final estamos en una sociedad muy polarizada y al final no vemos, o en muchas ocasiones no se ve más allá de los que nuestros pensamientos, y desde la universidad tenemos que fomentar ese pensamiento reflexivo, ese pensamiento crítico, ser capaces de ver
todos los puntos de vista, y más de como te estoy contando, Adrián, que estoy hablando que formamos, en mi caso, formo futuros periodistas. No pueden quedarse con la información sesgada, no deben quedarse con la información sesgada. ¿De acuerdo? Tienen que tener ese aprendizaje reflexivo, ese aprendizaje crítico sobre lo que están viendo, ser capaces de consultar distintas fuentes para confirmar un hecho. Ya aquí podemos vincularlo evidentemente con el tema de la desinformación, los bulos, un montón de conceptos que deben aprender y que está muy relacionado con ese aprendizaje reflexivo y con ese aprendizaje crítico que tienen que disponer. Todos, todos los alumnos, no solo los de periodismo. Yo en mi caso hablo de los de periodismo, que son los míos. Periodismo, relaciones públicas y publicidad, que también doy en el grado, en ese grado, ¿vale? Pero con ese aprendizaje reflexivo es fundamental ese aprendizaje crítico. ¿Y cómo contribuye a la construcción del aprendizaje significativo? Pues es fundamental. Es fundamental, porque al final el aprendizaje significativo, es lo que comentaba previamente, surge de esa base, de ese aprendizaje que ellos ya tienen previamente. ¿De acuerdo? Y que nosotros como docentes debemos explotar o saber de llegar a él. ¿De acuerdo? O sea, al final, y tiene mucho que ver lo que, o sea, esa motivación que hablábamos previamente, esa ponerlos en práctica, ¿de acuerdo? Al final, darles su espacio de aprendizaje, su espacio que ellos sientan que están aprendiendo y que al final que lo que están aprendiendo es útil. ¿De acuerdo? O sea, eso es fundamental. Entonces tiene que ver mucho con el aprendizaje significativo. Al final, que intentamos que los alumnos integren en sus conocimientos, o sea, en esos conocimientos previos, unas nuevas estructuras cognitivas, unas nuevas maneras de aprender, que sean más ágiles o que sean más adaptadas o que les permitan alcanzar una comprensión cognitiva más elevada para poder seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Puedes compartir una experiencia personal en la que hayas utilizado el aprendizaje reflexivo como estrategia para fomentar la Sí. comprensión profunda y la aplicación del conocimiento por parte de los estudiantes? Pues como aprendizaje reflexivo, aparte de lo que he contado del Web Club, que funcionó muy bien, y aprendizaje basado en proyectos colaborativos, a mí me ve que yo utilizo mucho, intento potenciarlo mucho en mis clases porque creo que les prepara para la vida profesional. También en retos, algún aprendizaje con retos también les he hecho, pero en cuanto al aprendizaje reflexivo, aprendizaje crítico, reflexivo, yo creo que el tema de los memes que contaba previamente sí les ha permitido aprender muchísimo sobre, reflexionar sobre la realidad, qué está pasando en nuestra sociedad. Ahora nosotros nos tocó el año pasado, pero si me hubiese tocado hacer la práctica este año, hubiesen sido memes sobre las elecciones recientes de aquí de España, decía ahora que vamos a votar en breve. Entonces, ese tipo de contenido, y ya digo, además está vinculado con tiene relación con la asignatura de comunicación política, sí les ha permitido, ya os digo, hacer esa crítica, tener esa visión, investigar, profundizar en ese conocimiento que está pasando en su mundo. Entonces yo creo que en ese aprendizaje reflexivo no está tanto vinculado con el Web Club, que al final lo que sí nos ha permitido es facilitar su aprendizaje y que además ellos tuviesen, una de las respuestas que nos daban con el tema del Web Club, es que se les resultaba más fácil memorizar los conocimientos, que les parecía bastante de ello. Con el tema de la creación de memes, yo creo que ahí sí que profundizamos mucho en el aprendizaje reflexivo, porque además ya te digo, tenían que exponerlo, tenían que defenderlo, en modalidad blended, ¿vale? Estaban tal, y ahí estábamos todos, bueno, todos los que se querían conectar, evidentemente, pero yo les hacía preguntas, les hacía cuestiones para ver cómo planteaban el mundo y cómo habían realizado esa comprensión de la realidad y cómo habían aprendido. Ok, gracias. Damos por finalizado la entrevista con la doctora Rebeca Suárez Álvarez. Reitero mis más sinceros agradecimientos, doctora, por la disponibilidad de tiempo y la voluntad en respaldar esta investigación. Agradecerla, bendiciones y saludos cordiales a la distancia, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Espero que te sirva, Adrián. Espero que lo que te he contado te sea válido y útil para la tesis. Sí, doctora, muchas gracias. Y Saludos muchas gracias. cordiales, bendiciones. Hasta luego. Gracias.